Y yo quiero hoy animarlo con todo el corazón a que se disponga a leer este libro de Esdras. ¿Por qué? ¿Por qué el libro de Esdras? Porque es un libro que nos va a ayudar a comprender lo que significa retornar, lo que significa regresar. Usted y yo sabemos que el libro de Esdras es un libro que nos muestra la gran misericordia de Dios con su pueblo, que después de 70 años de estar en cautiverio en Babilonia, el Señor cumple su palabra, que había dicho que lo retornaría y lo cumplió. Y lo cumplió. Retornó el pueblo de Israel. ¿Y de qué manera? La historia dice que fue en tres grupos que fueron retornando, ¿no? Primero un grupo con Zorobabel, luego otro grupo con Esdras y luego otro grupo con Nehemías. Así fue como fue retornando. Y cada retorno marcado por muchos años. Se dice que cuando Zorobabel regresó, pasaron alrededor de 50 años para que regresara el otro grupo. Imagínate, o sea, fueron muchos años. Un proceso de retornar a Jerusalén. ¿Cierto? Tenaz. Como Dios había dado la promesa y la cumple. Yo creo que ese es el Dios que tenemos nosotros, el Dios que usted y yo seguimos, ese Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas y al cual servimos. Por eso es tan importante retornar, volver a lo básico, volver al fundamento de la palabra de Dios. Y quiero hacer hoy una introducción a este libro para que usted se anime, para que usted de verdad, y tal vez se va a encontrar por allí en el capítulo 2 con una lista de nombres, y algunos dirán, ay, qué aburrido leer todos estos nombres, pero léalo. ¿Sabe por qué? Porque esa es la historia del pueblo de Israel, cómo Dios va retornando, y es tan importante cada familia, cada nombre que hay allí, es como ver a un Dios personal, ¿no? Un Dios que está enfocado en cada familia, en cada persona. Y por eso están ellos allí, para que usted se dé cuenta de que Dios también le ama a usted y está pendiente de usted y de su familia. Solo que a veces nosotros no lo recibimos, no lo hemos asimilado. Eso lo vamos a aprender. Y en este libro usted va a aprender cómo se vuelve a reconstruir lo que está arruinado. Cómo volver a reconstruir aquello que está en ruinas. Una ciudad en ruinas, un templo en ruinas, pero no solamente eso, sino un pueblo en ruinas en cuanto a lo espiritual. Y había que volver a restaurar y volver a construir. Y no era fácil. Vamos a encontrar cómo ese retornar no fue tan fácil, porque no solamente fue que se dio el edicto para que regresaran y listo, no, eso fue un proceso impresionante. Y sabe que hubo también en medio de ese retorno oposición. Se levantaron muchos a oponerse, ¿cierto? Y se paró muchas veces la reconstrucción del templo. Se comienza a reconstruir el templo y luego vienen personas a tratar de impedir que se reconstruya. Luego por allá Esdras se da cuenta de que se estaba reconstruyendo el templo, pero se había perdido lo esencial, los mandamientos de Dios. Y Esdras se enfoca en restaurar la parte de la doctrina, la parte de la palabra, volver a eso. Por eso es tan importante este libro, porque nos desafía. Pero ¿sabe qué también vamos a encontrar aquí? Que aunque pasaron 70 años de cautividad, se suponía que una persona y que un pueblo, después de tener 70 años de cautiverio y pasando situaciones difíciles, su corazón hubiese cambiado. Es lo que se esperaba, ¿verdad? Que en medio de tantas cosas y tantas dificultades, el corazón de ese pueblo fuera diferente. Pero usted se va a dar cuenta que no fue así. Que el corazón del pueblo no había cambiado. Que bastaron unos años para que ellos volviesen a manifestar
que el corazón seguía siendo igual. Y esto nos va a llevar a nosotros a entender en nuestro corazón que las personas no cambian si no es a través de Cristo. Que el cautiverio, que las situaciones, por más difíciles que sean, que una persona pueda enfrentar en la vida, no va a cambiar su corazón. Que el único que puede cambiar es Cristo, el corazón de las personas. Por eso todo esto apunta a que un día vendría el Salvador, Cristo Jesús, el que vendría y restauraría todo completamente. Restauraría la adoración en espíritu y en verdad, ¿verdad? O sea, restauraría los corazones de los seres humanos, de aquellos que creyesen en Él, los restauraría y los volvería al Padre. Y hoy estamos aquí porque eso se ha cumplido en nosotros. Porque el estar aquí es el cumplimiento de eso. ¿No le parece interesante, maravilloso? O sea, saber la historia del pueblo de Israel no solamente es historia, la historia del pueblo de Israel apunta a Cristo, a su iglesia, a nosotros. Y nosotros estamos aquí celebrando y cantando que cuán grande es Él. Entonces, este libro que vamos a leer en estos días le va a desafiar, le va a animar y va a animar a la iglesia que vale la pena retornar al Señor, retornar a la palabra, a lo básico, a lo esencial, con una ventaja que tenemos nosotros hoy. A diferencia de ellos, nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos al Espíritu de Dios. Cristo vino y ya murió por nosotros en la cruz. Ellos no lo tenían. Nosotros ya tenemos la obra completa, la obra, todo lo tenemos nosotros. Se nos ha dado todo. Ahora estamos llamados nosotros a caminar en esa verdad de la palabra de Dios. Ese es el libro de Esdras que vamos a leer hoy y que vamos a comenzar a leer en esta semana. Pero se hace necesario, escúcheme bien, se hace necesario que así como en ese momento en que el Señor orquesta todo para que se cumpla su palabra, para que se dé la orden del regreso del pueblo de Dios a Jerusalén. Es como que si Dios hoy también a nosotros, a través de su palabra, Dios obra de una manera que Dios nos habla y nos sigue hablando hoy, que eso también es para nosotros hoy. Porque así como el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, a veces la iglesia está cautiva aún en este mundo. Y no porque Dios no le haya liberado, sino porque la iglesia decide seguir siendo cautiva. Decide en su corazón no vivir en la libertad que Dios le ha dado. Y un dato también interesante es que cuando se da la orden de retornar, muchos fueron de todo el pueblo de Israel. Solo un mínimo porcentaje decidió volver, porque otros se quedaron, prefirieron no ir. Y cuando usted estudia la historia, se da cuenta de que aquellos que se quedaron, y aquellos que no quisieron volver, por lo menos en el primer retorno, es porque se habían acomodado. Y estaban muy bien en donde estaban. Y tal vez les gustaba Babilonia. Y no querían retornar porque les tocaba volver a comenzar. Y eso le sigue pasando a la iglesia hoy. Nosotros somos muchas veces así. Nos acomodamos muy bien en este mundo, nos acomodamos tan bien que difícilmente nos enfocamos y oramos por el retorno del Señor. Y nos preparamos para el retorno de Cristo. Porque cada uno está en su cuento, en su historia, en sus luchas, en sus afanes. Y quiero que vayamos al libro de Esdras entonces, capítulo 1. Voy a leer de Esdras el capítulo 1. Y vamos a leer unos versículos en el comienzo. Es interesante el libro de Esdras, es interesantísimo. Esdras capítulo 1, del 1 al 3. Yo lo voy a leer en la
Biblia de las Américas, porque quiero usar una palabra que aparece ahí en la Biblia de las Américas, una palabra que me parece importante. El tema de hoy se llama movidos por Dios. Movidos por Dios. Y yo creo que eso es lo que yo quiero que suceda en mi vida y en la vida de ustedes, es que a usted lo mueva Dios, no a usted, sino que Dios mueva su vida, que el Espíritu Santo lo mueva, que el Espíritu de Dios nos mueva. Y en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice en esta versión: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que Él edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Un libro que comienza de esa manera, con un rey que ni siquiera era el rey de Israel, con un rey dando una orden, la orden de que se acabó la cautividad para el pueblo de Dios y que hay que retornar. Usted conoce la historia, seguramente ya sabe. Nabucodonosor había tomado al pueblo de Judá y lo había llevado cautivo, ¿cierto? En eso estamos todos de acuerdo. 70 años. Nabucodonosor, en medio de todo, y ahí está Daniel, en medio de todo esto, Daniel está en escena. Por el testimonio de Daniel, porque Daniel era un hombre muy de Dios, un hombre espectacularmente consagrado a Dios. Por ese testimonio, Nabucodonosor termina creyendo en Dios, reconociendo a Dios, después de un proceso tenaz. Pero Nabucodonosor muere, se levanta su hijo y luego su nieto gobernando. Su nieto definitivamente todo lo que hizo su papá, o su abuelo, perdón, lo menospreció, y él sí definitivamente nada que ver con Dios. Y es en ese momento cuando aparece Ciro, el rey de Persia. Toma y conquista a Babilonia y Ciro comienza su gobierno. Y este Ciro es el que Dios usa para liberar al pueblo. Como un rey que viene a tomar otro reino, como un rey que viene y conquista al reino de Babilonia, que era uno de los mejores imperios y de los mejores reinos, como este rey, después de un tiempo, unos años, decide, en lugar de tener al pueblo de Israel cautivo, decide que es mejor que se vayan. ¿Cómo? Solo hay una razón: el obrar de Dios en el corazón y en los tiempos, ¿cierto? El obrar de Dios. Por eso es el Dios en el cual nosotros creemos, es el Dios de la historia, pero también es el Dios de hoy, el Dios del futuro, que cumple su palabra. Y aquí está este rey dando esa orden. Tremendo, ¿verdad? Cuando este rey accede al trono y conquista y gobierna, eso estaba dentro del plan de Dios. Eso estaba dentro de los propósitos de Dios. Eso estaba realmente diseñado y calculado por Dios. Este hombre se vuelve ahora el libertador de su pueblo, ¿verdad? Y hay algo más aquí en la Biblia, y es que Ciro, cuando aparece en escena, ya la Biblia, 150 años hacia atrás, ya hablaba de Ciro. Es impresionante. Si usted encuentra en la Biblia y busca y encuentra que
profetas hablaron de Ciro 150 años atrás más o menos, profetizaron acerca de este Ciro. Y ahí es donde nosotros vemos cómo Dios tiene el control de la historia, tiene el control de los tiempos. Por eso es que usted y yo no debemos preocuparnos por lo que está pasando, porque sabemos quién está en el control. Lo único que debemos hacer es glorificar al Señor. Entonces, cuando este rey Ciro comienza su gobierno, definitivamente Dios está cumpliendo sus profecías. Dios había profetizado que aunque el rey de Babilonia y el imperio babilónico oprimiría a su pueblo, Dios no lo pasaría por alto. Dios lo juzgaría. O sea que con el rey Ciro juzga también a los babilonios. Y viene juicio sobre ellos. Este retorno o este comienzo de este gobierno marca el fin de la cautividad de los 70 años del pueblo de Dios. Y comienza a mostrarnos a un pueblo que retorna a su tierra. Y vamos a hablar y vamos a comprender a través de la palabra de Dios todo esto. Y iremos paso a paso. Y por eso yo quiero que hoy veamos 3 puntos. A la luz de una palabra que aparece allí en uno de los versículos que yo quisiera que usted lea. Vamos entonces a leer el versículo 1 de este pasaje, y dice el versículo 1, nuevamente: el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. Y ahí viene lo que yo quiero que usted y yo hoy aprendamos. Dice: el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. En la versión Reina Valera dice: despertó el espíritu. Despertó el espíritu de Ciro. Y en esta versión dice: movió. Y yo quiero que usted se haga esta idea en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros, para despertar a alguien, tenemos que moverlo? Despierta, ¿cierto? Está dormido, despierta. A veces ni siquiera es con un grito, hay que ir a moverlo. Sobre todo aquellos que tienen el sueño pesado, ¿cierto? A veces la orden no es: vaya y despierte a su hermano o a fulano, sino vaya y muévalo. Porque está bien profundo, muévalo. Si logras moverlo, seguro que se despierta. Yo creo que eso es lo que Dios hizo con Ciro y lo que Dios hace con su pueblo. Moverlo, ¿cierto? Para que cumpla el propósito de Dios. Mover a Ciro para que se cumpla el propósito de Dios. Y yo quiero que nos imaginemos esto en nuestras vidas. Cómo Dios quiere mover tu vida para que se cumpla el propósito de Él, no el tuyo, sino que Dios quiere mover tu vida y mi vida para que Él cumpla su propósito. Dios no estaba moviendo la vida de Ciro, no lo estaba moviendo para que Ciro pudiera cumplir sus sueños. Dios mueve a Ciro para que se cumpla el plan de Dios y el propósito de Dios. Y creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dios quiere movernos a nosotros para que se cumpla su plan, para que se cumpla su propósito en y a través de nuestras vidas. No mueve tu vida para cumplir tus sueños y tus metas. No, mueve tu vida para que se cumpla el plan de Dios y el propósito de Dios. Eso creo que nosotros tenemos que tenerlo claro en la Biblia. Entonces, este libro nos va a ayudar en esa parte. Entonces, el primer punto que quiero que hablemos, le puse aquí: ¿es Dios quien te mueve? Es la pregunta que me surge a través de este pasaje. ¿Es Dios realmente quien mueve tu vida? Otra pregunta que podríamos hacernos a la luz de este pasaje: ¿qué mueve nuestras vidas? ¿Qué está moviendo realmente tu vida? ¿Es Dios? Movió Jehová el espíritu de Ciro. Lo movió el Señor. Lo despertó el Señor. Y yo sí quiero que hoy podamos comprender esto en nuestras vidas.
retornar a casa tiene que ver con eso, con que definitivamente yo entienda en mi corazón, en mi vida, que lo mejor que me puede pasar a mí, lo mejor que le puede pasar a usted es que Dios mueva su vida, no que usted mueva su propia vida y trate de que Dios se mueva a su antojo, sino que Dios mueva su vida. Dios movió la vida de Ciro, porque quería mover a su pueblo, porque quería mover la historia y porque Dios lo había establecido así y se tiene que mover. Hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas y que no sabemos por qué suceden, pero cuando andamos en la voluntad de Dios, luego sabemos por qué Dios permitió eso para mover nuestra vida, para moverlo, porque muchas veces estamos muy cómodos. Y como les decía hace un momento, Ciro era un hombre que en ese momento de su vida, de su historia, era un hombre que necesitaba ser movido por Dios, porque si Dios no movía a Ciro, él no se hubiese movido por sí mismo. Él hubiese tomado otro tipo de decisiones. Pero fue cuando el Espíritu Santo, Dios obra en él, es que él se mueve para Dios, se mueve para el Dios de la historia. Porque la idea es que usted y yo nos estemos moviendo es para Él, que usted esté viviendo para Él. Ese es el propósito de la vida. Ahora, yo les decía hace un momento que Ciro aparece en escena hace mucho tiempo, había aparecido en escena hace mucho tiempo. En Isaías 44, versículo 28, dice de esta manera. Isaías profetiza sobre Ciro. Dice, yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiera. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serán puestos tus cimientos. ¿Eso lo está hablando quién? Isaías. Esa profecía de Isaías es mucho antes de que Ciro naciera. Pero Dios ya estaba hablando de Ciro. Y ¿sabe lo que está diciendo ahí? Y está diciendo Dios, yo soy el que dice de Ciro. Dios decía de Ciro. Y le dice, ese es mi pastor. Porque iba a cumplir con un propósito de Dios. Ciro iba a tomar a su pueblo y lo iba a guiar al retorno. Por eso dice, es mi pastor. Va a tomar mi rebaño y lo va a dejar libre y lo va a introducir nuevamente en el pueblo, en la tierra. Y dice, es mi pastor y cumplirá, aquí viene lo interesante, dice, cumplirá ¿qué? Todo lo que yo quiero. ¿Qué tal? A nosotros nos han enseñado a veces un evangelio diferente, que Dios cumplirá tus sueños. Y cuando va a la Biblia usted no encuentra eso. La Biblia dice que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Eso sí dice la Biblia. ¿Sí? Por eso es que dice aquí, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serán puestos tus cimientos. ¿Acaso eso no fue lo que dijo después Ciro? Claro que sí. Regresen y levantarán el templo. Se estaba cumpliendo. En toda la historia, y estamos hablando de la historia del mundo, estamos hablando de un gobierno como este gobierno. Y Dios en la historia, ¿verdad? Y en el capítulo 45, versículo 1, Él continúa diciendo de esta manera de Isaías, así dice el Señor, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Y está hablando de Dios, de Ciro. Ciro como un hombre tomado por Dios, que lo tomaría el Señor para sujetar naciones delante de él. Claro, Ciro iba a sujetar las naciones y entre esa nación, Babilonia. La iba a sujetar, la iba a dominar, la iba a poseer, porque era la única forma de que así retornara el pueblo de Israel. ¿Sí me hago entender? O sea, esa es la historia.
Y estamos hablando entonces de ese Dios que tiene todo bajo su control, tiene potestad, tiene soberanía. Nosotros estamos aquí por eso. ¿Y sabe qué? Que me llama la atención ese mover la vida, porque Dios mueve aquí la vida de Ciro, lo mueve. Ciro estaba seguramente conquistando, reinando, pero no sabía lo que él no sabía, ni tenía ni idea, pero Dios mueve su vida y comienza otra historia para Ciro, comienza algo diferente para Ciro. Y es que yo entendía que cuando Dios mueve tu vida, Dios mueve nuestras vidas, tiene que ver con comenzar a hacer lo que estamos llamados a hacer. Si yo hablo de que el Señor está moviendo mi vida, estoy diciendo que estoy haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer. No estoy haciendo lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios me ha llamado a hacer. La mayoría de nosotros y toda nuestra existencia, los años que vivamos en la tierra, muchas veces nosotros estamos viviendo nuestra vida haciendo lo que queremos y lo que nos gusta hacer. Pero cuando Dios decide mover nuestra vida es para que nosotros comencemos a caminar dentro de su propósito y a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo no podría decir que Dios está moviendo mi vida si yo estoy haciendo lo que yo quiero. Cuando yo estoy alineado con el plan de Dios y con el propósito de Dios es que yo estoy siendo movido por Él, por su mano, por su propósito, por su plan. Entonces, y no solamente movería a Ciro, porque cuando Él mueve a Ciro, inmediatamente el pueblo de Dios también tiene que ser movido, tiene que ser despertado. Mueve a Ciro y luego despierta también a su propio pueblo. Vaya por favor al versículo 5 de Esdras, del capítulo 1. También ahí nos habla que no solamente fue movido Ciro, sino que toda la gente. Dices, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Entonces, por otro lado, no solamente estaba moviendo el espíritu de Ciro, sino que también estaba moviendo el corazón de su pueblo. ¿Sabe que eso es lo que quisiéramos que suceda en la iglesia? Que Dios mueva tu vida, que Dios nos mueva a todos realmente, para que se cumpla su propósito. Porque no se trata de lo que tú pienses o quieras, se trata de lo que Dios quiere. Cómo Dios nos ha movido en este tiempo. ¿Por qué estamos en este lugar? Dios nos ha movido. Y a veces no queremos ser movidos por Él. Llama la atención cómo la Biblia habla de a quienes movió. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá. Comenzó a mover el liderazgo del pueblo. Comenzó a mover a los jefes, comenzó a mover seguramente a las cabezas de las familias. Comenzó a mover Dios. Y no solamente eso, empieza como por el pueblo, ¿no? La casa paterna de Judá, la de Benjamín. Y luego dice, y los sacerdotes también, y los levitas fueron movidos, porque seguramente estaban muy tranquilos. 70 años de cautiverio, cualquiera se acomoda en un lugar, ¿cierto? Y es más, si te está yendo bien, pues te acomodas. O sea, creo que a muchos de estos les estaba yendo ya bien. Es que en Babilonia se podía progresar. Es que en Babilonia, yo creo que si llegaba un país a Babilonia, se ponía rápidamente su negocio, ¿cierto? Y progresaba y le iba bien. Babilonia era un sitio perfecto para progresar, para tener muchas cosas. Babilonia era eso. Era soñado para mucha gente, para que
pudiera progresar, y seguramente que muchos llegaron ahí y lograron, esto es lo que yo quería, esto era lo que yo buscaba, esta era la vida que yo quería vivir y me merecía vivir. Y algunos seguramente cuando escucharon que hay que volver, creo que no les gustó de a mucho. Moverse de allí, después de estar tan cómodos y moverse, para muchos eso fue un problema. Y seguramente algunos que no estaban tan bien dijeron, vámonos. Aunque seguramente muchos que estuvieron muy acomodados, como fueron despertados por el Señor, hay que volver. Porque cuando Dios nos despierta y nos mueve, entonces sí, no hay nada que nos pueda detener. Pero cuando no es Dios el que te mueve, sino tu carne, tus deseos, pues le ponemos le ponemos todos los peros que usted y yo tengamos. Y buscamos argumentos y los conseguimos, seguramente que sí, ¿no es cierto? Bueno, Dios mueve, pero ellos deciden. Porque ante el mover de Dios yo debo decidir si yo me sujeto o no, si yo quiero hacer. Porque Dios te mueve, pero no somos máquinas ni robots programados para hacer como Dios quiere, ¿no? Dios tiene un plan y propósito, el plan de Dios, y nos mueve a caminar dentro de su voluntad, pero decidimos. Si mi madre en mi tiempo de chiquito me despertaba y me movía, yo a veces decidía seguir durmiendo, quedarme allí otro rato, ¿sí o no? Otro ratico. Esto está bueno. Ay, está muy frío allá afuera, otro poquito acá, ¿cierto? Y decides, pero ya te despertaron, ya te movieron, pero decides, te sales de la cama o sigues en cama. Pero ya te despertaron, ya te movieron. Dios nos está moviendo en este tiempo, de alguna manera nos ha estado moviendo, no sé si usted lo ve así, pero Dios nos está moviendo para cumplir su propósito. El problema es que no nos gusta cómo Dios nos está moviendo. El problema es que no nos agrada muchas veces. Y comenzó a mover nuestra vida cuando, desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, que estábamos dormidos y muertos en nuestros delitos y pecados, ahí comenzó el Señor a mover nuestra vida. Y nos despertó de ese sueño profundo de muerte espiritual y nos despertó hacia la vida. Pero el problema es que ya siendo cristianos parece ser que a veces nos queremos nuevamente apopochar, ¿no es cierto? Ahí quedarnos dormidos. Y Dios tiene que movernos. Y creo que es bueno cuando Dios nos mueve. A los que no son cristianos debemos orar para que los mueva hacia la salvación. Y la iglesia debe orar por los inconversos para que las personas que no tienen a Cristo sean movidos a que vengan a Cristo y sean salvos. Movidos para que reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador y despierten. Pero también debemos orar por nosotros como iglesia para que si hemos estado durmiendo y si nos hemos adormecido en el camino, que Dios nos despierte. Que Dios te mueva mi corazón, mueva tu corazón, mueva tu espíritu. Entonces, por eso la pregunta, el primer punto que yo trate aquí se llama, ¿es Dios quien te mueve? ¿Dios realmente es el que te mueve? ¿Dios está moviendo tu vida realmente? ¿Estás caminando dentro del plan de Dios? Y si Dios te ha despertado para que te muevas, ¿estás caminando dentro de ese propósito de Dios? Porque si usted va y lee la historia de Ciro, cuando Ciro, seguramente, la Biblia no lo cuenta, pero podríamos concluir lo siguiente. Nosotros aquí, cuando leemos la Biblia, pareciera ser que esto sucedió así, pero no fue tan así. Para que Ciro pudiera llegar a decretar esto, tuvo que haber conocido las Escrituras y conocido las profecías. Yo creo
que quien se encargó de decirle a Ciro lo que las Escrituras decían acerca de aquellos tiempos que vendrían, ¿cierto? Quien se encargó de mostrarle cómo se había encargado de Nabucodonosor también. Acá ya era otro rey, seguramente quien se encargó de decirle a Ciro que había unas escrituras y que había unas profecías y que Dios siempre cumplía las profecías, se habían cumplido en Nabucodonosor, se había cumplido, ahora faltaba por cumplirse otra y seguramente era Daniel. Daniel allí haciendo su papel de comunicar, de enseñar seguramente, y estaba Daniel, porque Daniel tuvo que vivir bajo el gobierno de Nabucodonosor, luego de su hijo, luego de su nieto. Yo creo que Daniel tuvo tiempos buenos y malos. Cuando Nabucodonosor se convierte, digamos, porque parece ser que Nabucodonosor realmente reconoce a Dios, creo que ahí Daniel la empezó a pasar un poco mejor, ¿no es cierto? Con un rey que decía Dios, el Dios, Él es el Dios eterno, Él es el Dios a quien todos debemos servir. Yo creo que Daniel la pasó muy chévere. Dijo, este es el rey que quería. Pero no le duró mucho, porque se murió. Y se levanta su hijo. Su hijo logra y continúa un poquito la línea de Nabucodonosor y de alguna manera él trata de llevar a su pueblo por los caminos de Dios, pero se levantan enemigos y lo matan. Y otra vez Daniel, creo que otro tiempo difícil, porque después de este viene un nieto y este fue terrible, hizo y deshizo. Este ya mandó otra vez a construir un ídolo para que se adorara, bueno, y todo, y Daniel en medio de todo eso. A Daniel creo que lo destituyeron de su cargo, mejor dicho. Eso es como cuando llega un gobierno, ¿no? Mira, los que están chévere con el gobernante, muy bien en sus puestos, pero llega el otro con todos sus, ¿verdad?, a darle puesto a aquellos que han votado. Así le tocó vivir a Daniel. O sea, Daniel no estaba allí, como dicen los muchachos, parchado. Daniel, y cuando viene Ciro y conquista y se toma el poder, Daniel seguramente se acuerda de las profecías. Ya había contado el tiempo, ya habían pasado ¿cuántos años? 70 años. Y ahí es donde Daniel tiene que ponerse pilas. Seguramente hay que contarle a Ciro qué dicen las profecías. Pero ¿sabes lo que llama la atención? Es que seguramente cuando Ciro escucha de Daniel todo eso, Ciro sencillamente, como había sido movido por Dios, cree. Y toma la decisión de dejar libre el retorno. Impresionante, ¿verdad? Ese es el Dios que tenemos nosotros. Al Dios al cual servimos y a veces nos olvidamos de eso. El segundo punto. Si Dios te está moviendo, ¿te mueve a qué? ¿A qué quiere mover nuestra vida? ¿Qué quiere Dios? Yo creo que leyendo el libro de Esdras, usted le va a pedir al Señor que mueva su vida y que lo mueva a qué. En el versículo 2 dice, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Aquí encontraba dos cosas. Dios lo estaba moviendo a él a dos cosas. Y creo que es lo que nosotros debemos hacer también. Primero lo mueve a algo, y es a dar la gloria a Dios. A dar la gloria a Dios. Porque ¿el qué dice? Dice, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra.
Él como rey ahora entiende que si él estaba allí con el poder que tenía, con todas las conquistas que había logrado, porque no era cualquier rey, había logrado conquistar muchos reinos y ahora Babilonia estaba bajo su gobierno. Ahora él, ¿qué dice? Dios, ¿no es cierto? Él, no fui yo. No fue mi ejército, no fue porque yo fuera un hombre poderoso con un ejército poderoso gobernando y conquistando. Dios. Y yo creo aquí que es importante tener en cuenta esto y que usted lo pueda tener claro. El Señor de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Y yo creo que lo que Dios quiere es eso, movernos a nosotros, a reconocer quién es Dios para nosotros. Él es el que te ha dado la vida, Él es el que te ha dado todo lo que tienes, lo que eres, Él. Pero ¿verdaderamente lo creemos? Yo podría decir hoy, realmente todo lo que soy, lo que tengo es porque Dios lo ha dado, ha obrado en mi vida. ¿O todavía sigo creyendo que soy yo, que es mi capacidad? Poco o mucho. Pero le doy gloria a Dios por lo que Dios me ha dado. Cuando Dios mueve la vida de alguien, creo que lo primero que lleva a las personas que están siendo movidas por Dios es a glorificar a Dios en todo. Y le glorificas y le honras y no buscamos el bien para nosotros, sino la gloria de Dios. Y sí que cuesta eso, cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero cuando Dios nos está moviendo, seguramente que lo primero que usted va a hacer, una vida movida por Dios, es glorifica a Dios. Le reconoce a Él como el Señor que es. Eso es parte de volver a casa. Volver a casa, volver a glorificarle a Dios, volver a darle el lugar a Dios que le corresponde. El rey Ciro reconoce que es Dios quien le ha puesto en el cargo. No son sus capacidades, no es su poder, no es su ejército, es el Dios de los cielos. Dice, el Dios me ha dado este reino. Dios quiere levantar una iglesia que le glorifique a Él. Todo lo que tú eres, lo que tú haces, realmente en tu corazón reconoces que es Dios. Honras a Dios con lo que hacemos, honramos a Dios con lo poco o lo mucho que Dios nos permite tener. O nos honramos a nosotros mismos. Esa es una buena pregunta. Ciro lo reconoce, lo entiende. Dios lo mueve a darle la gloria a Él. Entonces, cuando somos movidos por Él, le glorificamos a Él, le exaltamos a Él. Pero cuando nos mueve la carne, nos exaltamos a nosotros mismos. Nos glorificamos, buscamos nuestra propia gloria y nuestra propia comodidad. Y luchamos y nos quejamos también, ¿no? Cuando no se nos dan las cosas. Y nos quejamos y buscamos culpables. Pero cuando entendemos que Dios mueve nuestras vidas, le damos simplemente gracias. ¿A qué más lo llevó el mover de Dios en la vida de Ciro? A obedecer su palabra. Obedecer su palabra. ¿Por qué? Dice aquí, Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Ahora él lo había leído y lo había escuchado seguramente, posiblemente de parte de Daniel, que la profecía decía así. Ahora él dice, sí, Él me ha designado a mí para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Él me ha dado algo que hacer y lo voy a hacer. Decido obedecer. Porque cualquier rey que hubiese escuchado esto, mira, las escrituras dicen que tú debes dejar libre al pueblo como lo hizo Faraón. ¿Se acuerda? Faraón, llegó el Señor y le dijo a través de Moisés, deja ir a mi pueblo. ¿Y qué dijo Faraón? Ni por el chiras, ¿no? O sea, no. No. Muchas veces no. No, ¿quién es ese Dios? ¿Quién? No, ¿quién es ese Dios que viene a decirme que deje ir a mis esclavos? No. Pero acá vemos a un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, o sea, obedecer su palabra, sus mandamientos. ¿Aplica para nosotros hoy? Claro que sí. Si tú eres una persona que está siendo movida por Él, Dios nos mueve a la obediencia. El obedecer su palabra. Los principios que están en la Biblia.
no es lo que te conviene, es lo que dice la Biblia. Podemos buscar miles de argumentos para no obedecer ciertos pasajes de la Biblia, y los que usted quiera. A veces buscamos versículos que avalen mi decisión. Estoy tomando una decisión, a ver qué versículo apoya lo que estoy haciendo. Y aún hay personas que buscan en la Biblia cómo avalar su adulterio, ¿no es cierto? ¿Cómo lo sostengo? ¿Cómo lo soporto? Y por ahí encuentran muchos pasajes que sacan fuera de contexto y lo vuelven un pretexto para poder hacer lo que dicen. O el enriquecimiento, tantas cosas, pero no están obedeciendo su palabra tal cual como dice la Biblia. Y creo que escuchar o leer más bien lo que dijo Ciro, él me ha designado para que le edifique. No me edifique a mí, sino que le edifique. Creo que ahí está la diferencia. Dios te ha designado a ti, Dios nos ha designado a nosotros, porque desde el día en que nos salvó, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, creímos, Dios nos designó. La Biblia dice que Dios ha preparado de antemano, ¿qué dice? Unas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Ya Dios ya tiene las obras que debemos hacer. Ahora, ¿las encontramos en la Biblia? Claro que sí. Ahora, estoy haciendo lo que Dios dice que yo debo hacer, aquello que Dios ha preparado y ha designado. Nos estamos haciendo a veces los locos, ¿cierto? O sea, no, eso no es para mí. Eso es para fulano de tal. Ay, si escuchara esto, fulanito le haría tan bien, ¿no es cierto? Y lastimosamente hoy no vino. No, es para nosotros. Y a veces hacemos ciertas diferencias en la Biblia. Eso ya no aplica hoy. O eso es para el Antiguo Testamento. Esto es del Nuevo, entonces esto de acá no aplica ya. Bueno, revise y ore y pídale a Dios que le dé sabiduría. Pero lo que Dios nos llama es a obedecer. Él sabía que era un encargo que Dios le estaba haciendo y que había que hacerlo. Y si usted sigue leyendo, Él no solamente da el decreto, sino que también da la orden que todos apoyen esa obra, ¿no es cierto? Y que todos se metan en este proyecto de reconstruir, de volver y construir la casa del Señor, volver a levantar el templo, y todos vamos a meterle la mano. Tanto Él como Rey, pero también el pueblo. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere para nuestra iglesia, que usted también le meta la mano, que usted también se involucre, que no solamente es cuestión de unos, es cuestión de todos, que la iglesia la construimos todos, que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y todos vamos construyendo la iglesia. Que Dios nos ha llamado a eso. Dios nos llamó para pertenecer a su pueblo, pero también para ayudar a edificar la iglesia, que es la casa de Dios. ¿Sí o no? Y dice que es columna y baluarte. ¿De la qué? Verdad, la iglesia. Porque Dios ama a la iglesia y nos llamó a nosotros. Y entonces debemos ir por pasos, o sea, el Señor le dijo a Ciro, ve y levanta nuevamente el templo. Ahora nosotros, Dios nos está dando una serie de mensajes en este tiempo. Primero nos está llamando a restaurar el altar personal. Tú con Dios, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Cómo está? ¿Ya restauraste? Hay que ir a restaurar eso. Es tu deber, mi deber, restaurar esa comunión con Dios. Ahí nadie nos va a pedir cuentas. Yo no puedo decirle, vea usted, ya hizo su devocional, muéstreme su devocional, muéstreme qué está escribiendo en su devocional, qué está aprendiendo. Yo creo que ya estamos grandecitos como para que nos digan, pero cada uno es responsable. Tu altar personal. Y luego vamos al otro paso que hemos estado enseñando acá, el altar familiar. ¿Cómo está nuestro altar familiar?
hoy les vamos a animar a que comencemos nuestro altar familiar. Pero eso es algo que nosotros debemos hacer. Tu familia, tu casa, sí, es importantísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquellos cristianos perseveraban en la doctrina, perseveraban en ¿qué más? En la comunión unos con otros, ¿no es cierto? En las casas, en el compartir el pan en las casas, perseveraban allí, pero también perseveraban en la oración en el templo. Y hacían todo eso y el Señor añadía. Eso dice la Biblia. Y Dios nos está llamando nuevamente a hacer lo mismo. Tu altar personal, tu altar familiar y el altar congregacional. Eso es lo que debemos hacer. Dios nos llama a eso. Ahora nosotros, como Ciro, podríamos decir, Dios me ha llamado a edificar su casa. Dios me ha llamado a edificar el altar familiar. Dios me ha llamado y me está llamando a ese en este tiempo. Claro que sí. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Y el tercer punto de esta parte, ¿a qué te está llamando, a qué te está moviendo? A pregonar. Pregonar. Dicen al final del versículo 1 y hacia el 2 y 3 dice, y hizo proclamar por todo su reino, también por escrito, diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Versículo 3, el que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y proclama. Y lo anuncia. Y dice, lo proclama con su voz y envía mensajeros, pero también por escrito. O sea, a él le interesaba que todos pudieran hacerlo, que todos escucharan. Dios quiere esto. Pero todos van a participar, pregonar, comunicar. Y hemos estado comunicando en este tiempo acerca de perseverar en la oración, perseverar en la doctrina, perseverar en tu altar personal, perseverar en el altar familiar, perseverar en la unión unos con otros, en el compartir unos con otros, perseverar. Dios nos ha llamado a eso. Porque así es como funciona la iglesia. Acá era un templo material, ahora es un templo espiritual. La casa de Dios somos nosotros, en donde habita Cristo, su Espíritu Santo. Pero cuando nos reunimos, cuando estamos juntos, obedecemos la palabra de Dios. Porque el Señor quiere que estemos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cómo es habitar los hermanos juntos. Por eso la idea es que comencemos a trabajar en el altar familiar y que luego ese altar familiar se vaya haciendo un poquito más grande. Invitemos a otras personas a ir al altar familiar y más personas van conociendo a Jesús. Y ahí compartimos el pan y tenemos comunión unos con otros. A eso nos está llamando Dios. Hacer todo lo que sea necesario para que el mensaje llegue. Hizo todo lo necesario para que el mensaje llegara. Todo lo necesario. Ciro dijo, que esto lo tienen que saber todos. Y yo creo que ese es el llamado de Dios para nosotros en este tiempo. Usted y yo estamos llamados a hacer todo lo necesario para que el mensaje de Cristo llegue a otras personas. Todo lo que esté a nuestro alcance para que el mensaje de la salvación llegue a más personas. A mi casa, a mi familia, pero también a otras personas. A pregonar el año agradable del Señor. A pregonar la salvación a través de Jesucristo. A pregonar y a proclamar que la iglesia es la casa del Señor. Y que todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador es introducido en su casa. A ser generoso con la gente, a darle de lo que tenemos, a dar de lo que hemos recibido, a comunicar.
Porque, como dice Isaías 32:8, el de corazón generoso piensa generosidades, y por generosidades será exaltado. El corazón de Ciro, ¿cierto?, pensó generosamente. Hay que comunicarlo, hay que hacer todo lo posible para que se vayan y restauren el templo. Seguramente tuvieron que invertir mucho dinero para eso, segura que sí. Trabajo, esfuerzo, pero había que hacerlo. Dios nos está llamando a nosotros a hacer lo mismo. En conclusión, el espíritu de la persona que ha sido movida por Dios será ciertamente constreñido a hacer obras dignas de Dios. Eso es lo que vemos aquí en la Biblia. Glorificar a Dios, obedecer su palabra y hará todo lo que esté a su alcance para que el nombre del Señor sea conocido por muchas personas. Hará eso. Lo demás será añadido. Ese es el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Y tú, y tu espíritu, está siendo movido por el Señor. Su palabra nos está moviendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Preguntémonos a la luz de lo que dice la palabra de Dios y tomemos acción y pidámosle al Señor que nos ayude. Y que si tú estás dormido, que Dios te mueva, te despierte para que camines dentro del plan de Dios, del propósito de Dios. ¿Qué mueve tu vida? ¿Qué es lo que está moviendo? ¿Y qué quisieras que mueva tu vida de aquí en adelante?